gracias por estar aquí. El día de hoy voy a estar, bueno, casi solito. Jorge me va a estar ayudando aquí con el chat y vamos a estar contestando las preguntas. Desde luego vamos a dejar el tema de vitiligo para otra ocasión. Ahorita el tema de actualidad es la pandemia de coronavirus. Recuerden, la enfermedad se llama COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2. Es importante recordar esto y les platico por qué. Porque el virus SARS, esa familia de virus SARS, ya los conocíamos, ya sabemos cómo se comportan. Por ejemplo, ya sabemos que la proteína S de los virus SARS se integran al receptor de el activador de angiotensina, la convertidora de angiotensina en los neumocitos tipo 2 de los alveolos pulmonares, cómo desencadenan la respuesta inflamatoria, cómo esa respuesta inflamatoria causa fiebres muy altas. Lo que es nuevo en este virus es la tasa de contagio tan alta que tiene y la mortalidad que aún la tenemos desconocida. No sabemos, si ustedes se fijan, se ha reportado una tasa de mortalidad diferente en los países. Si ustedes, les explico cómo se hace la tasa de mortalidad. Se pone en la parte de arriba, se pone el número de muertos que hay, abajo el número de casos, eso se multiplica por 100 y eso nos da la tasa de mortalidad de la enfermedad. Entonces, si un gobierno quisiera ocultar la alta tasa de mortalidad o quisiera hacer menos grave una pandemia, lo que haría es aumentar el denominador, es decir, aumentar el número de casos. Es por eso que este rumor de que los gobiernos escondan la información para decir que no es tan malo, no es tan cierto, porque si un gobierno quisiera decir que la tasa de mortalidad es tan baja y que no hay problemas, lo que haría es aumentar el denominador, no el numerador. Dejaría de reportar muertes, dejaría de reportar casos, y entonces eso es prácticamente es imposible. Yo entiendo la ansiedad y la preocupación que genera, pero yo creo que lo mejor, en vez de brincarnos a especulaciones de gran tamaño, podemos hacer razonamientos pequeños y yo les ayudo. Si quieren, platicamos primero esto de las pruebas, que veo que les inquieta mucho, y hay expertos como el doctor Alejandro Macías, a quien yo respeto absolutamente, pero este es un proceso dinámico y estamos aprendiendo. Y desde hace muchos años, varios lustros, no pocos años, hay dos corrientes para hacer pruebas. Una son las pruebas masivas, es decir, hacerle pruebas al mayor número de personas, y después se hacen pruebas que se llaman de supervisión. La palabra que se utiliza en inglés, surveillance. Eso es una prueba de supervisión. Es decir, solamente vamos a hacerle pruebas a las personas que califican para hacerle la prueba. Y eso ha demostrado en estudios controlados, muy grandes, que se llaman metaanálisis, ha demostrado que los resultados no difieren. Y sí, el problema es que en los países que se hacen una cantidad masiva de pruebas, el dinero se gasta en hacer pruebas y después ya no se tiene dinero para la atención, para los medicamentos, para los ventiladores, para contratar personal, que muchas veces ya es personal retirado o jubilado, que regresa a trabajar cuando se necesita en momentos de crisis. Entonces está perfectamente reconocido. Les voy a poner aquí en la pantalla la gráfica de la manera en la que se están haciendo las pruebas en México, y aquí van a ver claramente esa línea roja que se ve hasta arriba. Claro, los casos van subiendo, pero los casos son los verdes. Los grises son los pacientes negativos, y hasta arriba se ve el total de pruebas. Como ustedes pueden ver, no hay un desfase del número total de pruebas con el crecimiento de los casos. Nosotros sabríamos que el número de casos no corresponde al número de pruebas, y podríamos decir que se están ocultando las cifras y todo esto, si el número de pruebas no aumentara y el número de casos aumentara significativamente. Si se dan cuenta, ahí el número de casos y el número de pruebas corresponden el uno al otro. Entonces, eso es la gráfica que se presenta, y esa es la gráfica que corresponde a lo que se está haciendo en este momento en México. Entonces, por eso les decía que están haciendo las cosas bien en México. No son muy diferentes a lo que están haciendo en otros países. Ahora, también está la confusión de que si México está haciendo las cosas bien o mal, porque en otro país están haciendo las cosas de manera diferente en ese momento. Incluso aquí con Estados Unidos, acuérdense que aquí en Estados Unidos nosotros ya estábamos entrando en la fase 2 y México apenas estaba en la fase 1. Entonces son momentos históricos diferentes
de la pandemia aquí en México y allí en Estados Unidos. Por eso no corresponde hacer el traslado de lo que se está haciendo en otros países con lo que se está haciendo en México. Otra pregunta, que lo que platicaban de las pruebas, ¿qué pruebas son? No es que se especule qué pruebas son útiles o no útiles. Creo que ya quedó suficientemente claro que las pruebas de anticuerpos incluso es peligroso y malo hacerlas cuando se planeaba hacerlo como lo hacía esta persona que está gobernando en Jalisco, que desafortunadamente ha estado diciendo que va a tomar decisiones que son muy equivocadas. Afortunadamente, una fuerza superior protege a la gente de Jalisco y no hubo acceso a esas pruebas por la razón que haya sido, porque eso hubiera confundido a la población. La mayoría de los pacientes positivos iban a salir negativos, por lo tanto, si iban a salir a la calle y aunque ya tuvieran síntomas menores, se tardan de 10 a 14 días en tener síntomas mayores que los pudieran hacer recluirse o ir al hospital, pero ya durante 10 días iban a estar infectando. Entonces íbamos a ver un brote fenomenal allí en el estado de Jalisco e íbamos a ver cómo en Guadalajara se iban a disparar los casos de manera muy importante, que es la metrópolis más grande de Jalisco. Entonces, qué bueno que no tuvo acceso a las pruebas, y esa es la prueba fehaciente de que una buena prueba mal aplicada tiene muy malos resultados. Una prueba rápida no se debe aplicar en el momento agudo de una pandemia. Eso sirve para el que vende las pruebas, desde luego, y para fines epidemiológicos, pero no sirve para monitorizar cómo se va moviendo, cómo se va desplazando una pandemia. La prueba útil es la prueba de reacción de polimerasa, y esa en este momento es la que se está haciendo en México y en los hospitales autorizados, los laboratorios autorizados por el INDRE. Y si se fijan, incluso por ahí hay un flautista muy famoso, Horacio Franco. Él estuvo en Nueva York, él se contagió en Nueva York porque en Nueva York ya estaban prácticamente entrando en la fase 2, y por cuestiones políticas, una vez más cuando se meten los políticos, por cuestiones políticas, incluso la Secretaría de Salud de Nueva York no quiso cancelar el Festival del Año Nuevo Chino, y hubo una cantidad de gente muy importante en la calle, y ahora por eso estamos viendo esta cantidad de pacientes o de personas enfermas en Nueva York. Es muy importante que se tomen las medidas a tiempo en cada uno de los entornos. Entonces, Horacio Franco regresa a México, le hacen pruebas en 3 diferentes lugares y le reportan negativo, y él ya estaba enfermo. Y él empezaba a tener síntomas. ¿Por qué? Porque le hicieron una prueba rápida. Entonces, esos laboratorios eran laboratorios no autorizados que estaban haciendo pruebas rápidas y por lo tanto estaban dando resultados equivocados. Horacio Franco siguió haciendo su vida y después fue a otro laboratorio, ya le hicieron una prueba por la reacción de cadena de polimerasa, que es la que se conoce como la PCR, y entonces esa ya salió positiva y ya se asumió como una persona enferma de COVID. Entonces, es muy importante que la gente sepa qué pruebas y dónde hacérselas. No es que el gobierno esté ocultando los laboratorios y no quiera hacer pruebas. No, no es eso. No es eso. Y les repito, yo no estoy hablando de ningún político en México. No me interesa defender a nadie. Yo no quiero hablar de nadie. Yo no quiero... Estoy hablando de la respuesta en salud pública. Todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de salud pública, de lo que anuncia el doctor López-Gatell, que no es él, es un equipo muy grande de gente. Cuando una persona es el portavoz de un esfuerzo en salud pública, estamos hablando de 300, 400 personas atrás de él. No es una sola persona, es un error personalizarlo, tanto positivo como negativamente. En México se empezaron a hacer algo que se llama, yo oía que Jorge utilizaba la palabra experimental. Es muy diferente en medicina un medicamento experimental y un medicamento en ensayos clínicos. Cuando un medicamento es experimental, puede ser que esté en una fase de in vitro, puede ser una fase clínica 1, 2 o puede ser una fase clínica 3. Esto prácticamente es una fase clínica 3, una fase clínica avanzada, y lo que se están haciendo estudios clínicos aleatorizados sin grupos control, y esto es legal y es reconocido. Esto está dentro de la ley, y esto se llama un uso bajo circunstancias extremas o condiciones extremas. Se llama uso por compasión
o uso por expansión de acceso. Así se definen estos protocolos de tratamiento en los pacientes. Entonces, se pueden utilizar los medicamentos, no es que se estén utilizando fuera de la legalidad o de manera inadecuada, los medicamentos se están utilizando de manera adecuada. Ahora, los 3 medicamentos que están aprobados en México es un antiviral, que es el Remdesivir. Es un medicamento que es un medicamento que ha estado ya en investigación por mucho tiempo y tiene justificaciones y hay experiencia en su uso, incluso hay experiencia con cepas del virus de SARS-CoV-2, ya lo estuvieron utilizando en Estados Unidos, ya lo estuvieron utilizando en Europa y hay un protocolo muy grande en Japón. Entonces hay estudios preclínicos, o sea, antes de la fase clínica, que han demostrado que hay una actividad significativa en contra de los coronavirus y la manera en la que actúan es que le impiden al coronavirus que replique sus proteínas, que se reconstruya, que se libere de adentro de las células, porque acuérdense que los virus, para poder sobrevivir, necesitan estar adentro de una célula, no pueden vivir afuera de las células, son organismos intracelulares obligados. Entonces, ese es el primer medicamento que se está haciendo en este ensayo clínico en México. El segundo medicamento es el tocilizumab. Tocilizumab es el medicamento que se está utilizando, que es de estos medicamentos ya hemos platicado, son los medicamentos que se llaman modificadores de la enfermedad, y este es un inhibidor del receptor de una de las sustancias que se producen en el proceso inflamatorio, que se llama interleucina 6. Esta interleucina 6, ¿por qué se quiere eliminar o disminuir de manera importante en estos pacientes? Porque el tener un incremento de la interleucina 6 causa un proceso inflamatorio mucho más severo a nivel pulmonar y una destrucción de las células tipo 2 en los alveolos, y además esa interleucina 6 viaja al hipotálamo y desencadena picos febriles muy altos. Acuérdense que los pacientes que tienen COVID-19 no mueren porque el virus los ataca, mueren por la violenta reacción inflamatoria que se desencadena una vez que el virus alcanza una carga significativa muy importante. Entonces, es por eso que hay que inhibir la respuesta, y esta inhibición de la interleucina 6 es un factor importante. Hay preocupaciones de seguridad cuando se utilizan este tipo de medicamentos, porque acuérdense que no son selectivos. Entonces, se ha observado que pacientes que están tomando este medicamento tienen riesgos de perforaciones gastrointestinales, tienen riesgo de toxicidad hepática, tienen peligro de que pacientes que tienen bajas las plaquetas se les bajen más, que se les bajen más los glóbulos blancos, los más numerosos, que son los neutrófilos. Entonces, esas son precauciones que se deben tener con este medicamento. El tercer medicamento que se está utilizando es el que ustedes mencionaban, que es un medicamento muy conocido en la farmacología y es utilizado habitualmente para pacientes que es conocido por malaria inicialmente, pero después se empezó a tratar para pacientes con lupus eritematoso sistémico, para pacientes con artritis reumatoide, y en algunos pacientes con otras enfermedades autoinmunes también se ha llegado a utilizar. Este medicamento lo que hace 3 cosas: disminuye la movilidad o que viajen los neutrófilos y que viajen otras sustancias inflamatorias hacia el sitio de inflamación. Es por eso que los pacientes que tienen inflamación crónica por una respuesta autoinmune tienen menor respuesta inflamatoria, y tiene la misma finalidad que tiene el tocilizumab, tienen la misma finalidad: disminuir la respuesta inmunológica inflamatoria en el paciente, para que esta respuesta inflamatoria no vaya a dañar al paciente más de lo que le pueda ayudar. Entonces, son medicamentos que tienen esta finalidad, por eso es que se están utilizando. No son drogas experimentales, están en ensayos clínicos, es decir, esta modalidad, es decir, el utilizarlos para tratar esta respuesta inflamatoria por una infección, por un virus que está causando esta mortalidad por estos cambios, que ya los platicaremos después, si es que les interesa. Es por eso que se da un medicamento que disminuye la respuesta inflamatoria, porque eso es lo que está matando a los pacientes. Tanto causar una vasodilatación muy importante, bajadas de la presión, los pacientes desarrollan estado de choque, las sustancias inflamatorias empiezan a producir como un efecto dominó, y esto llega a alcanzar el hipotálamo,
y causa unas fiebres que ya no se controlan porque se pierde el sistema regulador de la temperatura en el hipotálamo a nivel central. Entonces, es por eso que se están utilizando estos medicamentos. Ahora, no deben tomarse estos medicamentos porque tienen efectos secundarios. En particular, la hidroxicloroquina. Tenemos mucho tiempo de conocer este medicamento. Entonces, fíjense, los pacientes que más se complican son los pacientes que tienen diabetes e hipertensión. Es muy frecuente que los pacientes que tienen diabetes e hipertensión tengan trastornos de la conducción eléctrica del miocardio, es decir, del corazón. Y la hidroxicloroquina puede causar que de donde está el pico más alto de un electrocardiograma a la curvita final, que es la onda T, y la onda QRS, que está de este lado, ese periodo se prolongue, se hace mucho más largo de lo habitual. Cuando hay prolongación del periodo QT, se pueden desencadenar arritmias, y esas arritmias pueden ser mortales. Entonces, si una persona no tiene un electrocardiograma, no está seguro que su periodo QT es normal, no está prolongado, entonces esas personas lo que va a suceder es que van a desencadenar arritmias sin saberlo y pueden ser arritmias que les causen la muerte. El segundo daño más conocido que conocemos en la hidroxicloroquina, porque hay pacientes que lo toman por un tiempo muy prolongado, es que causa daño de la retina y puede llegar a causar ceguera por un uso prolongado. El tercer daño que nosotros conocemos es que los pacientes que tienen algunos trastornos de algunas enzimas que no metabolizan bien la glucosa, en fin, pueden tener complicaciones mayores. Y además la hidroxicloroquina tiene una lista muy larga de interacciones farmacológicas con muchos medicamentos. Entonces, si una persona está tomando muchos medicamentos y toma hidroxicloroquina, esto puede tener en consecuencia una serie de reacciones, de interacciones farmacológicas muy importantes. Es por eso que no se recomienda que una persona se tome la hidroxicloroquina como preventivo, como profiláctico, o cuando empieza a tener síntomas de comezón nasal o un poco de fiebre. Lo mejor es que busquen atención. La mayoría de las ciudades en México, a través de sus secretarías de salud, ya tienen números telefónicos a los cuales la gente puede llamar y recibir atención y recibir orientación. Entonces, no utilicen medicamentos que no están indicados. Además, que estos medicamentos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, son medicamentos indispensables para personas que tienen enfermedades crónicas como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad de antifosfolípidos, en fin, hay muchas enfermedades que pueden estar relacionadas, enfermedades del tejido conectivo, síndrome de Wood-Pasteur, en fin, hay muchísimas enfermedades que necesitan estar tratadas con este medicamento, y si ustedes van y compran ese medicamento solo para tenerlo en su casa, es como almacenar papel de baño, es absurdo, no es necesario, no les va a servir para nada y están dañando a otra persona. Entonces no les recomiendo que lo hagan. Voy a tratar de prestar atención a las preguntas que están poniendo aquí. Veo muchas preguntas de política. Yo de política y del gobierno no les voy a decir nada. No les voy a contestar nada de eso, ahí ni me meto. Y en economía tampoco, yo de economía tampoco sé, nada más de mi economía familiar. Las mascarillas, bueno, las mascarillas, ¿cuáles son las que se tienen que utilizar? ¿Quiénes tienen que utilizar mascarillas? Las mascarillas, las normales, los cubrebocas normales no sirven prácticamente para nada, es nada más, los cubrebocas esos normales es un efecto placebo que puede servir para que pacientes pues, se sientan más tranquilos, o en fin, para la población en general. A los prestadores de salud y a las personas enfermas el que les sirve es el cubreboca N95. Las personas que están en una clínica, yo veo que muchas personas van entrando a una clínica y dicen que de algo les ha de servir. Incluso hay personas que ahora ya hasta hicieron páginas de internet y personas que se solidarizan y en su casa están haciendo cubrebocas de tela y todo esto. Bueno, si ustedes van a utilizar un cubrebocas de tela, no está demostrado que les proteja contra partículas microscópicas como son los virus, como son organismos microscópicos como son los virus, no les va a proteger. Hay algunos artículos que dicen que hay una protección parcial no demostrada, pero se recomiendan mayores estudios. Es decir, no la hay, no se recomienda.
Si se van a poner un cubreboca por moda, bueno, pues eso sí, yo ya no puedo, yo no soy asesor de moda, pero no les protege contra una infección. Los prestadores de salud que están en contacto directo con los pacientes, que estamos en contacto, nosotros sí tenemos que utilizar un cubrebocas N95 que se llaman conchas, máscaras, o, en fin, tienen diferentes nombres, pero es un N95 que es algo semirrígido que sella, el chiste es que selle la superficie de la piel junto, incluso yo me tengo que poner tela adhesiva sobre la barba para que me selle, porque las personas que tenemos barba se nos puede meter por ahí. Entonces imagínense, si tienen un cubreboca con grandes espacios aquí o grandes espacios abajo o aquí arriba, no les está sirviendo de nada. Entonces lo que se tiene que utilizar son las mascarillas N95 que causan una filtración. Claro, hay otras que son como máscaras completas con unos filtros a los lados y esas tienen una protección de hasta el 99.7%. Entonces, esas son las que se tienen que usar. Toda la gente que utiliza cubrebocas, que va a los hospitales, toda esa gente que viene en el metro, incluso con guantes, la gente que tiene guantes está ayudándole al virus a propagarse, porque el virus se va a quedar pegado en el guante. Las personas van a dejar de estar conscientes de que se tienen que lavar las manos y van a traer el virus ahí y lo van a estar inoculando en todas las superficies que van tocando. Es absurdo que utilicen guantes, utilicen agua y jabón para lavarse las manos y si no tienen la posibilidad, utilicen un sanitizador de alcohol y con eso es con lo que se pueden limpiar las manos. Pero los cubrebocas no sirven, no hay controversia al respecto en el terreno científico, hay controversia en las redes sociales, pero eso no norma, lo que se diga en las redes sociales no norma una conducta científica. La ciencia no se cambia porque mucha o poca gente lo dice. Hubo una época en la humanidad en la que decían que la Tierra era plana y metían a la cárcel a los que decían que era redonda y eso no cambiaba la realidad. Es exactamente lo mismo que está sucediendo ahorita. El que utilicen cubreboca muchas personas y haya gente muy influyente y artistas y gente poderosa y gente muy rica y que esté muy de moda, eso no hace que sea correcto que se utilicen cubrebocas de manera universal. Entonces no está justificado. Ahí yo publiqué por una revisión de la gente que tiene que utilizar los cubrebocas y sí se tienen que hacer de utilización del servicio de la gente que está en atención a pacientes y de las personas que están expuestas directamente a procedimientos que son prestadores de la salud. Todas estas personas que, incluso los camilleros, y todo, pero la gente que está en los laboratorios, la gente que está en los pisos, en los hospitales, que no tiene contacto con gente del coronavirus, no se va a infectar. Entonces eso está perfectamente bien definido y no hay confusiones. No, Quetzali, no, eso que dices que los remedios de las abuelas sirven, no, los remedios de las abuelas no sirven para esto, no sirven para el coronavirus, probablemente te sirvan para quitarte el hambre o para sentirte calientita o para estar contenta, pero no sirven contra el coronavirus. Ya lo dijo, incluso salió por ahí un sacerdote que es muy famoso en las redes sociales diciendo que se curaba con té verde y cosas así. No, los remedios de las abuelas no sirven para nada. ¿Por qué de las abuelas? Dale, este caso. Y que me perdonen las abuelas si me están oyendo. Sí, yo sé que es una manera en la que quieren dar cariño, pero no. Luis, está mal arruinando el país. Cubrebocas, exacto, no, los cubrebocas no sirven. Saludos, Rolando. Así es, Luis, eso es un beneficio, nada más. Quetzal, la crisis sanitaria, y ahí vamos. Sí, es una crisis sanitaria mundial y esto ha pasado porque no se ha entendido. Yo creo que el mundo no debe volver a haber sido el mismo. Desde 1985, fíjense que ya les platico rápido, ya llevamos 25 minutos platicando. Cuando yo estaba haciendo el internado en 1985, yo estuve por hospitales públicos y en el hospital pedíamos suministros de una y otra cosa y siempre nos decían que no había, que se habían acabado, que estaban agotados y que todo esto. Y era muy curioso porque la mujer que estaba en admisión antes de que entraran los pacientes, yo estaba en la sala de urgencias, siempre me ha gustado trabajar en urgencias,
le decía a los pacientes que se cruzaran la calle porque en la farmacia de enfrente encontraban lo que iban a necesitar, si era una sutura, una solución, que la gente le dice un suero, incluso las mangueritas para conectar el suero, todo el equipo de venoclisis, todo lo encontraban en la farmacia de enfrente, cruzando la calle. Cuando yo estaba haciendo el internado, 1985. Y un día hubo una visita de una autoridad sanitaria nacional al hospital y preguntó, ¿y tienen todo? Y el director del hospital y otra persona, subdirectora o jefatura de enseñanza, le dijeron, sí, tenemos todo, aquí no nos hace falta nada. Y yo les dije, no, sí nos hace falta. Y saqué una lista que yo había estado anotando y les dije, todas estas cosas que están en esta lista no las tenemos y son las que los pacientes tienen que ir a comprar a la farmacia de enfrente. Me tuvieron que cambiar de hospital porque me quisieron correr, porque resulta que la farmacia que estaba cruzando la calle era del director del hospital. Entonces, ese es el problema histórico que han tenido los hospitales desde hace muchos años. Les estoy hablando de 1985, cuando yo ya estaba en el internado. O sea, estamos hablando de la prehistoria, hace 35 años. Entonces, y así está en todo el mundo. Lo que pasa es que los gobiernos dan unas cantidades muy importantes para la salud y siempre hay gente que es muy astuta para robarse ese dinero. Y eso siempre es un botín muy interesante para la gente que participa en salud pública. Va a tener que cambiar el mundo por conveniencia del mundo, porque si no, esto nos va a estar pasando muy frecuentemente. Y este virus, el coronavirus 19, el COVID-19, el SARS-CoV-2, no es un virus que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Métanse a internet y ven el video de la reunión 201 y van a ver que se está esperando, y esto ya se los he dicho aquí en Disyuntiva, no es algo nuevo, yo ya se los había dicho que íbamos a tener una epidemia viral, pero estamos esperando una que tenga una mortalidad del 30 al 40%, esta tiene una mortalidad alrededor del 1%, ha sido hasta el 4% inicialmente en China, pero ha ido bajando, hay países en los que sube un poco, pero el promedio mundial, van a ver, va a estar alrededor del 1% de la gente enferma, que es lo que se le atora a mucha gente. Dicen, es que si se van a infectar del 60 al 70%, se van a morir el 1% de la población. No, se infectan del 60 al 70%, pero de esos el 80% no tienen síntomas, solamente el 20% aproximadamente tiene síntomas. De ese 20%, el 1% son los que se van a morir. O sea, es una cantidad pequeña de personas. No son matemáticas tan sencillas ni son tan lineales. Entonces, estamos esperando una epidemia mucho mayor que esta. Y otra advertencia para todos los que están en contra de las vacunas. Si las vacunas no existieran en el mundo, esto que estamos viviendo hoy sería todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Así sería la vida en el mundo si no tuviéramos vacunas. Ojalá toda esta gente que tiene ideas diferentes cambie y lo entienda, porque esto le da fragilidad a las sociedades, al mundo, y entonces ojalá lo entendamos y ojalá aprendamos a partir de esto que está sucediendo en este momento. Pues me toca ay, Quetzal, ya sabes que te quiero mucho. No seas tan sentida. Ya sabes que eres de mis consentidas. Desde la cuenta de Disyuntiva dice Jorge que me mandó algunas preguntas. La importancia rotunda del alejamiento social. No, eso es lo único que cambia. Estar aislados y el alejamiento social es lo único que va a cambiar y va a diferir la curva. Aquí están en crisis. Fíjense nada más dónde están los dos brotes. Fíjense nada más. Los dos brotes que hay en Estados Unidos son Nueva York, porque no cancelaron el Año Nuevo Chino y toda la gente salió a la calle a festejar. Y se hicieron conciertos, y se hizo todo un fin de semana de eventos chinos en los museos y en las calles. Y el otro brote que hay importante en México es en Luisiana. ¿Por qué? Porque los políticos, como esta señora que es la presidenta municipal de la ciudad de Nueva Orleans, no se lleva bien con el presidente de los Estados Unidos, dijo, aquí no voy a cancelar nada, y no canceló el carnaval, el Mardi Gras, no lo canceló, y por eso es que está el otro brote en Luisiana. Fíjense cómo actitudes que pueden parecer irresponsables en un principio tienen mucho que ver con el momento que está viviendo la epidemia. Lo que a mí me pareció un error
que no cancelaran el Vive Latino en México, por ejemplo. Yo dije, híjole, se están arriesgando porque están muy cerca, están a 1 semana y media o 2 de que empiece la fase 2, pero no cancelaron el Vive Latino y no han tenido un brote en México. ¿Qué significa? Que la Secretaría de Salud estaba en lo correcto. Al no cancelar el Vive Latino, no se causó ningún problema, porque ahorita ya pasaron 10, 14 días, ya empezaríamos a tener un brote atípico en la Ciudad de México y no está sucediendo. Entonces, es por eso que es muy importante entender las etapas de las epidemias y cómo se tienen que ir cancelando las actividades sociales, porque todo eso tiene un impacto emocional, tiene un impacto económico y tiene un impacto en la dinámica de las sociedades, de las cuales ese impacto es directamente proporcional al tiempo de recuperación posterior a una pandemia o a una epidemia o a una endemia. Entonces es muy importante que las autoridades hagan las estrategias correctas y las implementen en el momento correcto. Entonces fíjense ahí cómo, si vamos observando y vamos aprendiendo, después si quieren, ya que haya pasado esto, que va a ser más o menos como a mediados o finales de mayo, a principios de junio, nos sentamos, platicamos y analizamos de manera retrospectiva para que vean qué países lo hicieron bien y qué países no lo hicieron tan bien. Las caretas de mica son útiles para los doctores y personal. Pues mira, las caretas de mica no sirven para nada porque el virus se proyecta y luego se precipita. Acuérdense que el virus no camina. El virus, si yo me lo inoculo aquí, si yo me toco aquí no me pasa nada, si yo me toco aquí no me pasa nada. El problema es que me mete el dedo a la boca, que me pique la nariz o que me rasque los ojos. Ese es el problema. La protección visual, la protección de los ojos es con gogles herméticamente cerrados alrededor de los ojos. Si es una careta, no sirve para nada. Los lentes no nos protegen contra el virus. No solo es uso de equipo de protección, sino cómo quitárselo y disponer. Claro, hay una manera en la cual se tiene que quitar el equipo de manera y se tiene que realizar una higiene. Idealmente se tienen que lavar todas las superficies expuestas de la piel y toda la ropa que se utilizó, tirarla en un bote especial que se vaya a lavar y que se cambie la persona de ropa. Por eso yo no justifico que agredan a las enfermeras ni a nadie en el sistema de transporte público, pero sí sería muy prudente que se llevaran ropa de calle y su ropa de trabajo en una bolsa de plástico. Al terminar de trabajar la metan en esa bolsa de plástico, que lleguen a su casa y la laven inmediatamente, y esa bolsa de plástico que puede estar contaminada por la parte interna la doblen y la vuelvan a poner. No la vayan a utilizar esa bolsa de plástico para ir a comprar verduras o fruta, porque entonces el virus puede sobrevivir en superficies inertes hasta 24 horas. Ustedes asuman, como lo dice el doctor Alejandro Macías, ustedes asuman que una superficie que otra persona potencialmente tocó está infectada, y si ustedes la tocan, se infectan. Asúmanlo, solo así van a estar en un rango de seguridad mucho mayor. La uniprotunda del alejamiento social, ya hablamos, el alejamiento social es fundamental el alejamiento social. México tiene muchos recursos, tienes razón, para que veas que no todos te digo que no, Quetzali. México tiene muchos recursos. México es un país muy rico, con una distribución de la riqueza muy desigual. México es un país con mucha riqueza. Por eso yo estoy de acuerdo en lo que dice esta persona que no les cae muy bien. No hay que pedir préstamos. Ustedes díganme un caso, díganme uno, en el cual ha habido una crisis en México, que México pide dinero y se endeuda y mejora la circunstancia de los mexicanos a raíz de que se endeudó. No hay una. ¿Por qué? Porque el dinero que pidieron se lo robaron. Entonces, ¿para qué piden dinero otra vez? ¿Para hacer ricos a los mismos de siempre? No, mejor que se busque un mecanismo de distribución, porque déjenme decirle, México siempre ha salido adelante por su gente, por lo que hay adentro, no por lo que manda el Fondo Monetario Internacional. Eso se lo roban. Entonces, eso es una falacia, no hay que endeudarse. México tiene y hasta de sobra. Y México, les repito, México es un país, como se lo aclaro a Checodani, le mando un saludo hasta Querétaro, México es un país que lo está haciendo muy bien. Ojalá ustedes lleguen a sentirse orgullosos al final, y no tiene nada que ver con una persona en particular. Es un esfuerzo global de personas muy bien preparadas. El doctor López-Gatell es una persona muy bien preparada, es una persona muy educada, y él empezó hace muchos años, fíjense, él empezó en Michoacán hace muchos años siendo educador, cuando todavía ni era médico. Él educaba gente en Michoacán.
Yo tengo 2 o 3 conocidos que lo conocen desde esa época y siempre ha sido una persona que ha estado muy entregado y por eso es tan didáctico, porque él daba clases de educación a los adultos y una serie de cosas. Entonces no es nuevo lo que está haciendo. Ojalá se lleguen a sentirse muy orgullosos de México. Está haciéndolo muy bien, a diferencia de muchos otros países que son mucho más poderosos. Bueno, ya les dije que en esto de los aeropuertos y las refinerías no me voy a meter. Les mando un abrazo y creo que ya se nos acabó el tiempo. Les mando saludos a todos. Saludos, Dani, ahí estoy viendo quién sabe quién está atrás de ti. Es mi abuelita. Abuelita, ¿cómo está usted? Le mando un beso y un abrazo. Mucho gusto en conocerla. Nadie es perfecto, no se preocupe. Bueno, que tengan un muy bonito día. Gracias por escucharnos. Cualquier duda, les recuerdo, mi Twitter es @HLFrisbee. Ahí pueden entrar o pueden entrar a mi canal de YouTube que se llama Héctor L. Frisbee y ahí me preguntan cualquier cosa y yo con muchísimo gusto se los contesto. Voy a estar tratando de hacer unos videos breves con aclaraciones para estarlos posteando ahí publicando. Me vi muy agringado, para estarlos publicando y subiendo a YouTube y a Twitter, por si los quieren ver. Se los voy a agradecer mucho, les mando un abrazo, cuídense, lávense las manos, esténse en su casita. Yo estoy aquí haciendo telemedicina desde la casa ahora, porque ayer sí estuve en la clínica y yo los otros días pasados también sí estuve, pero me siento más tranquilo estando aquí en la casa, sin estar expuesto. Ya me tocó exponerme varios días, voy a estar unos días sin exponerme, pero bueno, voy a tener que regresar al hospital luego con mucho gusto. Que estén muy bien, buen día, hasta luego.